Rocío. Estamos. Estáis, ¿no? Vale. Tengo un poco de ruido. ¿Vosotros tenéis? Se oye mucho ruido de fondo. Yo por eso apagué el micrófono a ver si era yo, pero se sigue escuchando el ruido de fondo. Estaban preguntando, Rocío, por aquí si se iba a grabar la sesión. Sí, ahora lo... Se escucha como algo de fondo. ¿Puede ser Mila? No. Porque antes cuando estábamos nosotros no se escuchaba. Yo creo que se salía al directo alguna cosa de la aplicación. Sí. Ahora mejor. Sí. ¿Qué hay? Pues van a ser y 5, tenemos ya 115 personas conectadas. Yo creo que, Sí. que podemos empezar. Ahí. Bueno, ahora parece que hay menos ruido de fondo. Sí. Es el programa, Félix. Según se vaya, estamos en directo y por eso se conoce que hay algún ruido en la aplicación. Podemos empezar ya, si quieres. Vale. Bien, sí, pues comenzamos, ¿no? Porque estamos ya con 117 personas. Bueno, ante todo, buenos días y bienvenidos a esta reunión referente a la convocatoria de 2023 de las acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que ha sacado y que está ahora mismo en periodo de abierto por parte del Ministerio de Formación Profesional hasta finales de esta semana. Bien, comentaros a todos que en principio teníamos acordado con el Ministerio
que esta webinar, esta charla la iba a dar Eva María González, ¿vale? Que era la subdirectora de Planificación y Recursos de Formación Profesional. Ocurre que la semana pasada nos trasladaron que había dejado de prestar sus servicios en el Ministerio, entonces la hemos retomado por parte de la directiva y conmigo pues hoy está Lorenzo Mistán, nuestro vicepresidente, y nuestra gerente Rocío Blanco. Intentaremos entre los tres y yo mismo, Félix Martín, como presidente, intentaremos dar respuesta a lo máximo que podamos y bueno, lo que no podamos o no sepamos aquí, pues sí es verdad que lo trasladaremos directamente al Ministerio para que nos lo puedan contestar. También comentaros antes de empezar que hemos tenido concretamente a finales de esta semana, incluso en este fin de semana, contacto con el Servicio Público de Empleo, el Ministerio, donde se nos ha el ruido más molesto, ¿no? No sé si apagar los micros vosotros dos, a ver si cambia. Perdonad. Parece que ha bajado. Sí. Bueno, como decía antes, hemos tenido reuniones en la última semana también con el SEPE y con Fundae y se nos comenta que bueno, pues que la orden que estábamos ahí esperando con respecto a microcréditos está muy próxima a su salida y tendremos una webinar informativa que estará con nosotros Belén Rebollo, subdirectora de Políticas Activas de Empleo. Posiblemente, estar atentos, ya os lo iremos comunicando, pero puede ser a finales de esta misma semana o primeros de la semana próxima. Estará para impartir una webinar sobre la orden de microcréditos que salga. Y luego, por otra parte, también se nos informó en las pasadas jornadas que ha habido Universidad PYME, que fue hace un par de semanas, por parte de Fundae, que está prácticamente también ya preparada una convocatoria ordinaria del SEPE, de trabajadores, que cuenta con en torno a 350 millones de euros y que, según nos comentaron, también pretenden sacarla antes de final de año. Pero bueno, sobre esta última no tenemos todavía la convicción total, dependerá un poco de cómo vaya en estos meses todo, pero lo que sí es verdad es que la de microcrédito parece que va a salir y tendremos aquí con nosotros Belén Rebollo para comentar. Y sin más, pues vamos a comenzar un poco lo que nos trae. Haremos una presentación que tenemos preparada y bueno, intentaré que sea rápida para sobre todo pasar a la parte final, una parte en la que estaremos toda la parte de preguntas para poder responder a lo que nos digáis y lo que no podamos pues trasladarlo directamente al Ministerio. Y bien, sin más, pues comenzamos. Bien, pues en la presentación vamos a tocar los distintos programas que tenemos en la orden, la línea 1, 2 y 3. Hablaremos de los requisitos de entidades solicitantes, también muy importante los límites de los importes que se pueden presentar. Hablaremos sobre la parte de acciones formativas, modalidades y las áreas prioritarias, colectivos prioritarios, lo que son las solicitudes, los plazos de ejecución y los plazos de resolución de la convocatoria. Un punto muy importante y prácticamente el corazón de todo esto, que son los criterios de valoración técnica de esta convocatoria, el modelo de pago de la subvención y un pequeño inicio a lo que sería la justificación de ayudas, que también hay algunas cuestiones en cuanto a los plazos y formas de presentarlo, que cambia también con otras convocatorias del SEPE a las que estamos más acostumbrados. Bien, comentar que evidentemente la normativa reguladora, eso ya lo sabéis, está la orden, la 705 de 2022, que están las bases reguladoras, y luego la propia orden
de convocatoria, la 1189 del 23, donde sale la convocatoria y además también se cambia hay cambios en determinados bastantes artículos de la propia orden de las bases reguladoras. Por lo tanto, serían un poco las dos normativas que tendríamos que estar trabajando para presentar la convocatoria. Bien, en cuanto a los programas de formación, como he dicho antes, se crean 3 líneas. Una línea 1, que está dirigida preferentemente a la formación de personas trabajadoras ocupadas. Ahí tenemos, pues, programas de formación sectoriales y transversales generales y específicos, ¿vale? Para trabajadores autónomos y para trabajadores de economía social, ¿vale? Aquí en esta línea, como ya veréis en la valoración, pues digamos que se valora también positivamente las acciones vinculadas a las áreas prioritarias, ¿vale? Aunque se pueden pedir acciones no vinculadas a las áreas prioritarias. Tened en cuenta que estamos hablando de Ministerio de Educación y, por lo tanto, siempre hablamos de certificados de profesionalidad o módulos. Luego tenemos la línea 2, que también es una línea que sale para personas trabajadoras, ¿vale? Pero en este caso son agrupaciones de empresas a las que les preparamos proyectos desde las entidades de formación y les impartimos esos proyectos. Por lo tanto, la primera sería una línea más parecida al trabajo que actualmente se está haciendo también con el SEPE. La segunda sería una línea más, una formación más en proceso para agrupaciones de empresas a las que le vayamos a dar formación. Y luego tenemos por último la línea 3, que es una línea que, bueno, pues que está dirigida prioritariamente a desempleados, personas desempleadas. Y aquí los programas que debemos de presentar son siempre acciones formativas que están en las áreas sectoriales prioritarias, ¿vale? Que se define en esta misma convocatoria. Recordad que entonces la línea 3, para todos aquellos que presentéis en desempleados, sí deben de estar todas las acciones como acciones de sectores prioritarios. Bien, y a partir de aquí entramos en las entidades solicitantes. Bueno, en las entidades solicitantes pueden ser entidades de formación, públicas y privadas, lo que sí deben de estar acreditadas en los certificados de profesionalidad que soliciten, ¿vale? Y deben de estar antes de la presentación del proyecto, ¿de acuerdo? Se pueden hacer agrupaciones, como ya, bueno, pues muchos de vosotros, pues supongo que la haréis con el SEPE, pero sí tenemos que tener en cuenta que aquí en este caso hay algunos detalles, y un detalle importante es que se nos permite por cada agrupación un máximo de 4 entidades. Ya sabéis que en el Servicio Público de Empleo se da el caso de agrupaciones que pueden tener 25, 28 y hasta 30 entidades. En este caso se acota a un máximo de 4 entidades, ¿vale? O también la orden aparece claro que la agrupación no se puede disolver en un plazo, hasta un plazo de 4 años que haya prescrito, o sea, para la prescripción de la subvención. Este plazo siempre empieza a contar a partir de la fecha de presentación de nuestra justificación económica. O sea, durante los siguientes 4 años la agrupación tiene que seguir existiendo y, por lo tanto, tener su CIF activo y todas las declaraciones de Hacienda y demás totalmente activas. Eso es importante para la gente que vayáis en agrupación, ¿vale? En cuanto a los requisitos de las entidades presentadas, pues como había comentado antes, por supuesto la entidad que se presente tiene que estar acreditada en el momento de presentación de la solicitud. Y luego, sí es verdad que aquí hay algo que nos hace plantearnos algunas preguntas, pero tal como viene en la orden, no nos exige que la entidad que se vaya a presentar sea una entidad que sea de índole nacional. O sea, en principio, sí es verdad que luego en la baremación se tiene en cuenta si la formación se hace
en distintas regiones de España, pero en principio no nos pide que seamos entidades nacionales, por lo tanto, cualquier entidad se puede presentar, pero bueno, esto lo tenemos ahora mismo cogido con pinzas y lo tenemos que comentar al Ministerio para ver si es así, porque no vemos en la orden que diga lo contrario, pero tampoco dice claramente esto, ¿vale? Luego, por aquí en los requisitos nos dicen que las entidades deben de disponer de instalaciones, equipamientos, recursos humanos y que pueden ser tanto propios como bien de titularidad de terceras personas, entendiendo que si es de titularidad de terceras personas nunca se podrá subcontratar la formación, ¿vale? Y por supuesto, pues la entidad tiene que estar, o incluso la agrupación, pues tendrá que estar siempre al corriente en los pagos de seguridad social y de IRPF a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? También mención especial, quizás tenemos que tener cuidado a la hora de solicitar, porque evidentemente, pues digamos que una entidad de formación puede presentar como máximo una solicitud por cada línea de convocatoria, ¿vale? No puede presentar varias solicitudes. En el caso de la línea 1, sí decir que como la línea 1 tiene distintos tipos de programas, puede presentar uno por cada uno, ¿vale? Transversal, sectorial, autónomo, ¿vale? Siempre respetando el máximo de la cantidad que tiene cada una de las líneas, que la veremos más adelante, ¿vale? Y también que una entidad pues puede ser solicitante como entidad, pero lo que no puede jugar es presentarse en una línea como entidad, en otra línea como agrupación, o sea, debe de estar en un único grupo, en una única agrupación, ¿vale? Eso en cuanto a las solicitudes. Bien, de los límites, como hablaba antes, cada línea tiene su límite. Si bien la línea 1 es un poquito más especial porque tiene dentro de la propia línea tiene distintos segmentos a los que presentarles. Están los sectoriales, que son 3 millones de euros como máximo, los transversales generales, que es 1 millón, autónomos, que es medio millón, y economía social, que es medio millón. Tanto en la línea 2 como en la línea 3, el máximo que podemos pedir sería 2 millones de euros. Y lo máximo que se puede presentar en esta convocatoria por una entidad uniendo las 3 líneas sería un máximo de 5 millones de euros, ¿vale? Estos límites hay que tenerlos siempre muy en cuenta a la hora de presentar nuestros proyectos. Las modalidades de impartición, pues aparece en las bases reguladoras y en la convocatoria tenemos 2 modalidades. Una es la presencial y otra es la virtual, entendiendo aquí en este caso, en caso del Ministerio de Educación y tal como lo entienden ellos, que la virtual se refiere a la teleformación de toda la vida que estamos acostumbrados. Ya sabéis que cuando hablamos con el SEPE muchas veces la virtual se refiere a esa presencial por streaming, pero en este caso estamos hablando de teleformación. Mira, aquí no me voy a parar tanto porque esto sí es verdad que viene ahí en la convocatoria. Tendremos que estar muy atentos ya que tenemos áreas prioritarias sectoriales para las líneas 2 y 3, que son las áreas donde en estas líneas pues sí tenemos que presentar nuestros proyectos. En la línea 2 y 3 tenemos las áreas prioritarias. Luego tenemos las áreas prioritarias para los programas sectoriales de la línea 1, que en la línea 1 puedes presentar bien en áreas prioritarias o no prioritarias, ¿vale? Lo que pasa es que luego la puntuación será distinta a que te dé. Y por otra parte, tenemos también las áreas prioritarias de la línea 1, las transversales, ¿vale? Dependiendo un poco el proyecto que vayamos a hacer en la línea 1, tendremos que tener en cuenta las áreas prioritarias a las que tenemos que estar sometidos, ¿vale? Luego también la última diapositiva
que nos habla de los colectivos prioritarios. Bueno, pues ahí tenemos colectivos prioritarios para las líneas 1 y 2, tenemos una relación de colectivos prioritarios y otros colectivos prioritarios, en casos que coinciden, en casos distintos, que es para la línea 3. Entonces, dependiendo del proyecto que estemos preparando, aquí también tenemos que prestar especial atención sobre todo para cuando estemos ejecutándolo, ¿vale? Dependiendo la línea, habrá unos colectivos u otros. No me paro más aquí para no hacer esto muy extenso. Y bien, referente a los plazos de ejecución, pues tenemos que el plazo de ejecución de la convocatoria va a ser hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de la fecha de notificación. Suponemos que la notificación de esta convocatoria nos va a llegar en 2024 y, por lo tanto, en principio el plazo de ejecución se vislumbra como que será hasta el 31 de diciembre del año 2025. Si la resolución de notificación, ya sabéis que el año pasado ocurrió igual, si la fecha de notificación fuera antes del 31 de diciembre de este año, entonces tendríamos que ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2024, ¿vale? Tienen de plazo para la resolución de la convocatoria 6 meses desde la fecha de publicación de la convocatoria, ¿vale? Suponemos que entonces nos resolverán en el 2024 porque se tendría que dar mucha prisa para resolver en este año. Bien, en la valoración de los criterios, digamos que aquí contamos con 3 bloques donde se nos va a empezar a valorar. Aquí también tendremos que prestar mucha atención, ya que hay criterios que valoran las 3 líneas y encontramos criterios que valoran algunas líneas independientemente. Por lo tanto, es bueno que prestemos atención cuando estemos elaborando nuestro plan, pues el criterio y a qué línea se refiere. En este caso, entramos en los criterios del bloque 1, que valora fundamentalmente las acciones formativas, y ahí tenemos un porcentaje máximo de 20 puntos. Bueno, este porcentaje en participantes, aquí habla de porcentajes participantes prioritarios en las acciones formativas, ¿vale? No voy a detenerme ahí, pero bueno, ya lo estáis viendo, que si estamos por encima del 70%, pues tenemos la máxima puntuación, 20 puntos, y en el caso que estemos entre el 5 y el 10%, tendríamos la mínima, que sería 3 puntos, o sea, por debajo del 5% tendríamos 0 puntos, ¿vale? Esa es la valoración de los porcentajes de colectivos prioritarios, que es para las 3 líneas. También tenemos el criterio 1-2, que ese también es para las 3 líneas, tiene un máximo de 4 puntos, y ahí pues vamos a colectivos vulnerables, ¿de acuerdo? Dependiendo del colectivo vulnerable al que digamos que nos vamos a dirigir, tendremos 2 puntos en cada uno, ¿vale? Riesgo de pobreza o exclusión social, o bien discapacidad física o intelectual. Como máximo serían 4 puntos. Y otro bloque que está, el bloque 1, perdón, el criterio 1.3, este criterio es exclusivamente para la línea 3 de desempleado, tiene un máximo de 10 puntos, y aquí lo que valora es el porcentaje de acciones formativas, ¿vale? De acciones formativas para personas desempleadas, ¿vale? Si está por encima del 80% tiene 10 puntos, y si está comprendida entre el 50 y el 80 tiene 5 puntos, ¿vale? Repito, este solamente es para la línea 3, para desempleados. Luego entramos en la parte correspondiente al bloque 2, que aquí se nos va a valorar la capacidad de la entidad, ¿vale? Aquí tenemos el criterio, en el criterio 2.1, que este criterio es para las 3 líneas, línea 1, línea 2 y línea 3, con un máximo
de 10 puntos. ¿Vale? Aquí el máximo aquí son de 3 puntos. Tenemos experiencia a partir de 5 años, que serían 3 puntos, experiencia a partir de 2 años y menos de 5, que serían 2 puntos, y la experiencia a partir de 1 año y menos de 2 años, que sería de 1 punto, ¿vale? Y aquí tendremos que presentar documentación acreditativa donde se vea que llevamos estos años trabajando en la formación profesional o en la formación profesional por el empleo. Siguiendo en el bloque 2 de capacidad de la entidad, tenemos también otro criterio, el 2.2, que también es para las 3 líneas, para la 1, la 2 y la 3, que ahí, bueno, pues nos marca 3 puntos si tenemos la calidad, la ISO 9001, ¿vale? Evidentemente tendremos que presentar nuestra ISO 9001, ¿vale? Y continuamos con el bloque 2 y aquí en este caso, bueno, aquí se nos va a valorar, si cuando miréis la orden veréis los distintos puntos del criterio 2, 3, que son también para las 3 líneas, línea 1, línea 2 y línea 3, con un total de 24 puntos. Y aquí valora la capacidad de difusión que digamos que vamos a hacer del programa y sus resultados, la mejora en la transparencia de la gestión, las medidas de flexibilización que incorporemos, la atención al alumno individualmente, la orientación y la acción territorial. Todos esos ítems viene descrito en la convocatoria perfectamente, qué es lo que nos va a valorar y las cosas que tenemos que presentar y actuar para que sean valoradas. Luego tenemos, siguiendo con el bloque 2 y la capacidad de la entidad, y en este caso es el criterio 2.4, que es un criterio exclusivo para la línea 2, ¿vale? Que aquí se nos va a valorar la representación de la empresa o organización que se presente, ¿vale? Dentro del ámbito empresarial, ¿vale? Ya sabes, esto también salió en anteriores convocatorias, ¿vale? Si la representatividad está entre el 5 y el 25%, tenemos 10 puntos, y si la representatividad es mayor del 25%, se tendrá 20 puntos, la nota máxima. Repito, esta solamente es para la línea 2, para aquellos proyectos de la línea 2. Y bueno, en el bloque 3, pues ya entramos en las acciones que integran el plan de formación, es lo que nos va a puntuar. Y ahí, por ejemplo, el primer criterio, el criterio 3.1, es un criterio que está destinado a la línea 1 exclusivamente y es la adecuación que tenga la oferta formativa a las áreas prioritarias. Ya sabe que esto siempre va por porcentaje. Tenemos que si tenemos el 70% mayor que el 70% de acciones formativas referentes en áreas prioritarias, pues tendremos la máxima puntuación, 20 puntos, y si estamos por debajo del 5%, pues tendremos 0 puntos, ¿vale? Ahí simplemente tenéis que mirar los porcentajes y calcular vosotros cómo lo vais a hacer. Repito, por encima del 70 sería la puntuación máxima de 20 puntos. Luego tendríamos el criterio 3.2 dentro de este bloque 3, ¿vale? Que ahí, bueno, se nos habla de los niveles de nuestro proyecto. Como sabéis, podemos presentar acciones formativas de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. Pues bien, si incluimos acciones de los 3 niveles, tendríamos, de 2 niveles, tendríamos 4 puntos, y si incluimos acciones de los 3 niveles, del 1, 2 y 3, tendríamos 8 puntos. Eso sería valorable en las 3 líneas, la línea 1, la 2 y la 3. Y siguiendo con este bloque 3, ¿vale? Aquí tendríamos la distribución territorial, ¿vale? En la distribución territorial
tenemos dos tipos o sea, se maneja dos tipos. Tenemos lo que serían las acciones integrantes que se van a dar en 2 comunidades autónomas o 3 comunidades autónomas, ¿vale? Si se da en 3 o más comunidades autónomas tendríamos 5 puntos y si se da en 2 comunidades autónomas tendríamos 3 puntos. Si se da en una sola comunidad, pues tendríamos 0 puntos, ¿vale? Y luego también se nos va a valorar el municipio, ¿vale? O sea, tenemos también los casos de municipios de menos de 30.000 habitantes, de 100 personas de una densidad de 100 personas por kilómetro y también municipios de menos de 5.000 habitantes. Todo esto es lo que nos va a valorar en este caso en la distribución territorial, teniendo aquí una puntuación como máximo de 10 puntos y además nos la valora en las líneas 1, 2 y 3. Siguiendo con los criterios del bloque 3, tenemos el criterio 3.4, que también nos la valora en las tres líneas, en la 1, en la 2 y en la 3. Y bueno, y aquí nos va a valorar las acciones formativas que sean conducentes a certificados de profesionalidad, pero completos, incluyendo las prácticas profesionales, ¿vale? Entonces aquí tenemos que si está por encima de 50% en nuestro proyecto, tiene 8 puntos, entre el 20 y el 56 puntos, y si son menos del 20%, 4 puntos, ¿vale? Aquí esto también nos lo valoran en la línea 1, 2 y 3. Estoy yendo rápido porque si no puede ser muy... Luego en la charla ya podemos entrar en más profundidad si hay algo sobre esto. Y seguimos con el criterio 3.5, que exclusivamente este es para la línea 3, que sabéis que es la de desempleado. Que bueno, que aquí nos va a valorar la modalidad de impartición de la formación, ¿vale? Si nuestras acciones formativas, más del 60%, están en modo presencial y por debajo del 100%, tendríamos 5 puntos. Y si el 100% de las acciones formativas en la línea 3 se imparte en modalidad presencial, tendrías 10 puntos, que sería la valoración máxima. Y bien, finalizando lo que serían los pagos, toda la parte de puntuaciones, como hemos visto anteriormente, sí entra aquí una parte de pagos y justificación económica que queremos comentar para que vayamos viéndola. En principio, en cuanto a pagos, pues se parece mucho a los pagos con los que actualmente estamos trabajando, o sea, un anticipo al principio a la aprobación del proyecto de un 25% de la subvención concedida y luego, una vez que comencemos la actividad formativa, recibiremos el 35%, con lo cual tenemos un 60% y luego, como ya sabéis, una vez realizada la justificación económica, pues se abona el 40% restante de la subvención, ¿vale? Ahora bien, sí hay quizás una modificaciones en cuanto a la presentación y la justificación de las ayudas, ¿vale? Tenemos un plazo, evidentemente, de 3 meses, como siempre ocurre así, pero tendremos que presentar nuestra justificación dependiendo del semestre en el que termine nuestro proyecto formativo, ¿vale? Entonces, justificaremos desde el 1 de julio al 30 de septiembre si finalizan todo nuestro plan formativo en el primer trimestre del año y si nuestro plan formativo finaliza en el segundo trimestre del año, justificaremos desde el 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente, ¿vale? Esto sí es bueno que lo tengamos y que lo veamos. Y bien, por mi parte, pues hemos hecho una revisión tanto de la convocatoria como de las bases y bueno, ahora pues sí estamos tanto Lorenzo como Rocío como yo para
ver un poco el turno de preguntas y contestar en todo lo que podamos hacerlo. Siempre comento esto con la particularidad y con la prudencia de que estamos ante las primeras convocatorias que se están realizando por parte del Ministerio de Educación y esto, pues bueno, no nos da tampoco una gran seguridad en cuanto a lo que puede acontecer administrativamente cuando este ministerio pues empiece a ver tanto las resoluciones como las ejecuciones, ¿vale? Así que, Rocío, yo pues a partir de ahora ya disponible para que todo el mundo pueda preguntar. Buenos días, digo, pues yo como comentaba, porque había alguna persona que estabais pidiendo la palabra en la aplicación, que las personas que queréis hacer consultas, que si os parece que lo hagáis vía el chat, porque la aplicación tiene una limitación de personas que podemos estar hablando y si damos la palabra a más gente, pues pasamos de ese límite de personas. Bueno, con las dudas yo creo que justo, Cristóbal, empiezas a consultar una que la hemos tenido nosotros antes de empezar la webinar, que es el tema de las acreditaciones y cesiones de los centros, ¿no? Bueno, esto no es nuevo de esta convocatoria, esto ya venía así en la anterior en cuanto a la acreditación de centros. Sí es nuevo el criterio de estatalidad. Efectivamente, como bien pones, no es necesario tener estatalidad y podrías presentar el proyecto en una única comunidad autónoma. Es un criterio meramente de puntuación. El estar en 3 o más comunidades autónomas te da una puntuación distinta al no hacerlo. Entonces, en el caso que comentas, tal y como aparece la convocatoria, efectivamente podrías tener una cesión de otro centro que esté acreditado y tú presentarte para poder ejecutar en ese centro siempre y cuando no se haga subcontratación. Las dudas, como ha comentado Félix varias veces en la jornada, son más de lo que ahora cuando estamos empezando a ejecutar este año, pues no lo ven tan claro, el que se pueda ejecutar en un centro en el que tú no estés acreditado y esté acreditado el otro. Entonces, tal y como viene la convocatoria, poderse hacer, se puede hacer. Las dudas que muchas veces nos van a surgir es en los momentos de ejecución, porque además estamos acostumbrados a gestionar estas convocatorias como las del SEPE y no tienen nada que ver. De hecho, cuando hablamos de justificación de ayudas y hablamos de cuenta justificativa, es que ya estamos viendo que la cuenta justificativa del SEPE y la de educación van a ser distintas. Félix, yo creo que puedes dejar de compartir, si quieres, la pantalla. Sí. Entonces, bueno, pues que aquí yo os diría siempre que seamos cautos. Nosotros hemos vuelto a plantear la consulta sobre esto que comentas, Cristóbal, a educación. Pero, claro, teniendo en cuenta que ha salido con 10 días desde la publicación del extracto, va a ser difícil que las consultas que estamos trasladándole a educación, que sumaremos todas las consultas que nos hagáis llegar en el día de hoy, pues de gestión de CECAP de Rocío, pues si tenéis alguna consulta, hacérnosla llegar y nosotros la trasladaremos a ver si con un poco de suerte nos llega la respuesta antes de la presentación. Bueno, sobre la consulta que hace Paloma Villasevillas, la posición como mínimo son 2 entidades, sí, mínimo 2, máximo 4. Viene limitado así este año. Luego Concha pregunta sobre la experiencia, ¿es en formación profesional o exclusivamente de certificados de profesionalidad? Pues creo que venía claro que este año solo se puntúa la experiencia en certificados de profesionalidad. Sí, experiencia, Lorenzo, asociada a certificados de profesionalidad con fondos públicos. No sirve tampoco la iniciativa privada, ¿vale? Lo digo para que quede claro. Y luego, los planes sectoriales podrán participar personas de cualquier ámbito sectorial como en 2022. Inicialmente no viene otra cosa. O sea, viene que... Hay un porcentaje obligado que tienen que participar de colectivos prioritarios para cumplir los criterios de valoración, pero se pueden meter de otros sectores, inclusive desempleados, en el caso de los planes sectoriales. Vale, pues seguimos con las que estáis poniendo. Un segundito, que se me ha ido. Criterio 3. ¿Se puede considerar la virtual en modalidad presencial? No sé exactamente qué quiere preguntar. O sea, me refiero, hay la modalidad de aula virtual no es como el SEPE. Aquí no se considera presencialidad. No sé si esa es la pregunta. Aquí se habla de presencialidad y virtual, pero virtual se refiere a certificados de profesionalidad online.
Entonces, el aula virtual aquí no tiene cabida. Pues se vio ya en la convocatoria del 2022 que se limitó luego al 5%, pero no hablan del aula virtual, ¿eh? Vale. Luego, aquí alguien pregunta lo de los municipios y las localidades de los municipios. Bueno, esta ya es de preguntarle al técnico que lo va a valorar, ¿no? Pero entiendo que el municipio hay veces que tiene pedanías, que se refiere a eso, que tiene pedanías, a que tiene tal, pero la población será la de la municipalidad, la del ayuntamiento, que depende de ese municipio. Si ese municipio tiene varias pedanías o tiene varios municipios, entiendo que será el total del sistema. Sí, se refiere a localidades. Y luego, bueno, preguntáis sobre la experiencia, que habláis de haber tenido un certificado de experiencia en la CAM y el SEPE, pero hemos recibido nada aún. Yo creo que con que presentarais la documentación de haber estado impartiendo o con la experiencia de los años que lo habéis hecho, con las propias documentaciones de actividad. Soluciones de convocatoria, adjudicaciones de proyectos. Con eso sería suficiente. La duda que tengo es cómo se valorará en el caso de que esa agrupación, ¿eh? Porque, claro, en una agrupación pues se mezclarán y habrá que ver cómo son las experiencias. Esa es la duda que lo tenemos. Luego, ¿cómo se acredita la experiencia? En este caso, ¿dónde podemos consultar la representatividad del sector? Rocío, aquí me pierdo. La representatividad del sector. Eso va para la línea, eso va en la línea 2 del proyecto. Que son las para asociaciones, ¿no? Sí, bueno, para las agrupaciones que puedan ya preparar formación a empresas que han detectado necesidades, ¿vale? Y dice, la representatividad es un documento que acredite el número de personas trabajadoras que tienen con respecto al total del sector o documento, en este caso, de la entidad responsable, representante del sector que establezca dicha representatividad a nivel estatal. Es decir, eso es verlo en el cómputo del total de trabajadores que se van a formar y puede ser la entidad a la que se le vaya a hacer el plan de formación la que acredite la representatividad que tiene en el sector. Vale. A ver, dice, con la modificación introducida... Sí, bueno, la limitación ha cambiado. Antes era la capacidad económica. Ahora Félix ha ido comentando los topes máximos por solicitud, por agrupación o por conjunto de la convocatoria, ¿no? Yo creo que es importante que tengáis en cuenta todas esas limitaciones. Y aquí de hecho, en esta convocatoria es eso, el límite lo pone la convocatoria máximo, no la facturación que hayan tenido las empresas. Sobre lo que pregunta Manuel, hay presupuestos específicos en función de los programas. Eso los ha desarrollado en la presentación Félix, entonces sí que revisarlos porque hay diferentes líneas, no por anualidad, sí por sectores. Por anualidades no, porque como ha comentado Félix, si la convocatoria se aprobara en este año, nos iríamos al 23 y se solaparía con la que hacemos el 22, lo cual todos entendemos que se va a aprobar en el año 2023 y que tendremos de ejecución, en el año 2024 y que tendremos de ejecución hasta diciembre del año siguiente. Paralizamos el certificado completo. En la convocatoria del 2022 había un anexo en el que por sectores se establecía una asignación presupuestaria. De hecho, se topaba luego a la hora de hacer los proyectos. Este año no. Este año lo que hay son límites en las líneas para presentarse y hay una financiación total para la convocatoria, que son 124 millones aproximadamente, ¿vale? Bueno, sobre lo que pregunta Concha, para que se considere certificado completo, ¿es preciso que se presente como una única acción formativa o es suficiente incluir todos los módulos formativos y el de prácticas individualmente? Yo entiendo que debería de ser el certificado completo como acción, pero yo siempre que digo lo mismo, presentarlo todo. Es decir, no os limitéis, vosotros presentarlo y ya veremos lo que os dice el técnico que lo valora. Yo creo, Lorenzo, también que en esta pregunta de Concha, que si va referido a que hay un ítem donde se valora
los certificados de profesionalidad completo debe, bueno, yo lo presentaría como certificado completo con el módulo de prácticas también. Módulo de prácticas incluido, porque en las bases reguladoras comentan eso y puede ser que si lo presenta por separado no lo entienda como tal. Iría más al completo, en este caso de Concha. Como decía, la experiencia sobre todas las entidades que forman la agrupación o de la agrupación en sí. Esto es lo que os comentaba antes, que es una duda que nos ha surgido, se le ha trasladado de educación, pero no nos han respondido. Entonces, yo aquí os diría lo mismo que estaba comentando Félix. Oye, presentadlo con toda la experiencia de cada una de las entidades y que a ver si os hacen la suma o cómo es, pero no nos han contestado cómo lo van a hacer. El problema que tenemos, también lo comentaba antes Félix, estamos muy acostumbrados a ejecutar con el SEPE. Esto no solamente es a la hora de presentar los proyectos, sino las dificultades que ya estamos teniendo las entidades que estamos ejecutando de la convocatoria 22, que cuando preguntas a educación queremos interpretar las cosas como las haría el SEPE, pero es un error, porque hasta en el lenguaje hablan de cosas distintas. Incluso la cuenta justificativa de educación y del SEPE, aunque sean las dos por cuenta justificativa, van a ser modelos distintos, van a ser documentos distintos. Entonces yo os diría que ante la duda presentad todo lo que podáis, porque no podemos extrapolar la experiencia que podamos tener con el SEPE. Dice, con la inscripción del anexo 9 de la orden ya no aplican las tablas de eliminación que aparecían en la orden. ¿Cómo se penalizarán entonces las diferencias de la evaluación técnica a priori y la evaluación técnica a posteriori? No Lorenzo, sé si tú entiendes. es que, a ver, debe quedar claro que la orden EFP 1189 modifica 19 artículos de la orden EFP 705 y un anexo. El resto del texto es válido, es decir, hay que tener, y lo ha comentado Félix al inicio, como referencia la orden EFP 705, salvo en aquellos 19 artículos que se modifican. Yo entiendo y el tema de la valoración no se toca, es decir, se mantiene el de la convocatoria de 2022, el que aparece en la orden EFP. Yo entiendo que lo que está preguntando Eva es qué pasa si no cumples con la puntuación que te han dado en la convocatoria. Pues no, porque hablamos de cómo se penalizan las diferencias de evaluación técnica a priori y la evaluación técnica a posteriori, lógicamente con una minoración. Pero yo también os comentaría que, claro, la penalización, como bien dice Rocío, quedaría exactamente igual que en años anteriores. O sea, que entendemos que se penalizará proporcionalmente, pero es educación, lo cual no sabemos cómo se va a penalizar, pero no cambia el decreto. Yo aquí, de todas, lo que os diría también es que no... Yo creo que en esta convocatoria hay muchas cosas importantes y a lo mejor la puntuación no lo es tanto. Me refiero que a lo mejor irse a criterios de máximos para irte a una puntuación súper alta no tiene sentido el pillarse los dedos para luego tener que hacer devoluciones. Yo creo que es más importante que seamos coherentes con las cantidades que pedimos, porque ya se está viendo en la convocatoria del 22 que muchas entidades nos llaman diciendo es que ahora no puedo ejecutar porque me han dado muchísimo en mi comunidad autónoma y me viene fatal. Para que tengan en cuenta que esto es una convocatoria previsiblemente para ejecutar en el 2025. O sea que vamos a tener para ejecutar en el 24 y posiblemente hasta el 31 de diciembre del 25. Entonces tenemos que pensar con una planificación a largo plazo y presentar con coherencia. Yo creo que no tiene sentido pillarse los dedos yendo hacia una puntuación muy, muy, muy alta cuando se va a aprobar todo aquello que supera los 50 puntos. Lo que hay que ser coherentes y conscientes de que lo que presentemos tenga solvencia, ¿no? Vale. En el apartado coste de la formación se aporta el precio de hora alumno o suma costes como alquileres, nóminas. Bueno, cuando hablamos de suma precio hora alumno está incluido todo. O sea, la suma de ese coste incluye todos los costes de la formación, coordinación, gestión, aulas, profesores, todo. Sobre si el 30% de desempleados es sobre el plan o tendría que ser por acción formativa, casi siempre que hacemos esta pregunta nos dicen que por acción formativa. Bueno, sobre la pregunta de si se puede pedir prórroga más allá de diciembre del 2024, inicialmente no. Si alguien lo quiere pedir, puede pedirlo, pero bueno, que no se ha hablado nada de que se vaya a prorrogar la ejecución más allá del 31 de diciembre del 2024. Bueno, sobre lo que preguntan de la ISO 9001, la ISO 9001 no es una certificación que pese
sobre el centro, sobre el CIF. Es una puntuación que pesa sobre el censo o sobre el centro. Más allá de la puntuación, sí comentaros que si un centro no tiene la ISO 9001, se va a desacreditar, porque es obligatorio por el Real Decreto de Educación que los centros tengan la ISO 9001. Pues a mí, de hecho, me ha extrañado muchísimo que la propia educación puntúe algo que es un requisito para poder impartir certificados de profesionalidad. Entonces, bueno, en el caso, entiendo que lo que harán es, si un CIF tiene algún centro sin la ISO, pues quitará la puntuación de la forma proporcional. Pero esto puede ser una fórmula también de ver qué entidades no tienen la ISO para luego ir a por ellas, porque la ISO 9001 es un requisito de obligado cumplimiento para poder impartir certificados de profesionalidad, ¿eh? Bueno, en la pregunta de si existe un porcentaje de ejecución concreto y necesario para alcanzar que no se tenga que integrar la totalidad de la subvención, esto es Fondo Social Europeo y es el criterio de ayuda de la Ley General de Subvenciones. Siempre, si la convocatoria no dice nada, existirá un 35%. O sea, cualquier ejecución, pero no hablamos de educación o del SEPE, no, esto es un criterio de la Ley General de Subvenciones, que siempre y cuando una convocatoria baja del 35% podría considerarse una inejecución total. ¿A qué se refiere el criterio 2.4 de valoración? No sé si tienes por ahí la convocatoria. Es el de la representatividad, Rocío. El 2.4 es el de la representatividad en la línea 2. Perdonadme, que he dicho un 35 y es un 25% de la inejecución. Perdonad. Y lo de la representatividad es lo que ya contestó antes Rocío, ¿no, Félix? Entonces. Sí, lo que ha contestado antes. ¿Se puede presentar entonces un solo centro con implantación con una sola provincia? Sí. Sí. Tal y como, según la convocatoria, sí. Mira, si tienes que no tengo la convocatoria a mano ahora mismo, pero lo que pregunta de que la anexo si sale una situación presupuestaria por línea prioritaria en la línea 3 y si es un error no lo tengo a mano. No sé si Rocío, creo que está así con papeles. Mientras Rocío lo busca, voy avanzando en las otras. Dice que se pudiera aclarar la fecha del plazo de presentación de solicitud. No te voy a hacer los cálculos, el último día para presentar es el 18. No son 10 días desde la presentación del extracto, pero... 10 días naturales a partir del día 8, que salió o sea, que es el sábado 18. Sí, Rocío creo que sabe que no tiene el audio, lo está buscando para contestar. Ahora cuando lo encuentre ya se lo pone. Y sobre el reparto de los coeficientes, Rodrigo, no sé si te refieres a cómo se va a repartir el dinero si se supera la cuantía máxima de solicitud. Esto, yo creo que el mejor ejemplo es como lo intentó hacer Educación en el año 22. En el año 22, que fue como quiso repartirlo, pero la intervención le dijo que no se podía hacer así, que es que todo aquello que tenga más de 50 puntos se aprobaría con dos coeficientes de corrección. Uno sería el de la puntuación que tú obtengas. O sea, aquí sí que no es lo mismo tener 95 puntos que tener 52. Va a ser proporcional a un porcentaje sobre la cuantía que se presente. Si hay 1 millón de euros y se presentan 200 solicitudes, pues si 200 sacan más de 50, pues se repartirán proporcionalmente a lo que pida cada uno entre esas 200 solicitudes con el criterio corrector de la puntuación que has obtenido. Imaginémonos que primero es en peso, primero es en peso porcentual en función de lo que se pide y las entidades que se han aprobado, y luego se multiplica por la puntuación que te han dado. Me dice Rocío, que tengo por aquí echándome una mano Arantxa, que no hay asignación presupuestaria, que el porcentaje de reparto viene claramente explicado en la normativa y en las FAC. Claro, es que estaba mirando, pero es que no hay ningún anexo 7.
El criterio 2.3, perdóname, Rocío, es que no sé cuál, no lo tengo por criterios. El 2.3, ¿sabes cuál es? Yo lo tengo aquí delante. ¿Qué es? El 2.3 de valoración del programa es un criterio objetivo, que si uno marcas en el aplicativo te da los puntos, o subjetivo a valorar por los técnicos. El criterio 2.3 es la difusión de las acciones formativas, la mejora de la transparencia en la gestión de las acciones formativas, y te aparece un detalle con el que tienes que explicar cada punto. Los criterios de redacción entiendo que todos van a pasar por técnicos. Todo lo que es de redacción, es difícil que lo puedan puntuar desde el aplicativo. No. O sea, no es de clicar cositas para que te lo puntúen, vaya, es de redacción. Te dice, por ejemplo, en el 231, Lorenzo, dice difusión de acciones formativas y sus resultados. Se detalla un plan de difusión de las acciones formativas donde se especifican los objetivos, grupos destinatarios, acciones de difusión. Pero la pregunta sí es lógica, porque sí que en el aplicativo se clica. O sea, estoy diciendo yo que no se clica y me está diciendo que sí que se clica. Entonces sí que se clica, pero luego hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo con el detalle que pone en los criterios de valoración, ¿eh? Por un lado se clican los criterios y por otro lado se desarrollan, lo cual entiendo que sí que el desarrollo será revisado. No sé evaluación externa se puede. Perdona, digo, al hilo de lo que ha preguntado antes Rodrigo, que comentabas tú de la valoración, poner como ejemplo la convocatoria de reskilling que se ha resuelto hace nada provisionalmente, ¿vale? En la cual todos los proyectos que han tenido 50 o más puntos se han financiado, pero se ha aplicado, como tú bien dices, un coeficiente correcto. Si os dais cuenta sobre lo que estaba comentando el compañero de la puntuación, sabéis que este aplicativo, los que habéis presentado en el 2022, cuando terminabas la presentación, te daba la puntuación. Era muy curioso que te salía una puntuación. Es verdad que esas puntuaciones luego han variado muchísimo. Han variado muchísimo porque luego ha habido criterios que al leer la redacción no los han tenido en cuenta, como puede ser este, pero también han variado. Antes comentaba Félix el tema de las acciones prioritarias, no prioritarias. Claro, no sabemos qué acciones, no hay listado de las acciones que se consideran prioritarias, esa interpretación del sector. Entonces, ahí es importante que luego pueda haber variaciones sobre la puntuación que te da. Y luego, Cristóbal, comentas que no se ha aclarado si se pueden firmar muchos convenios o solo uno. Es que no te lo podemos aclarar. Me refiero, es que no viene, como tú bien dices, no viene en convocatoria. Como interpretación, se podrían firmar tantos como se quieran, pero luego hemos visto que sobre lo que hay en convocatoria, lo que luego educación aplica, pues hay veces que hace variaciones. Entonces, bueno, inicialmente no hay límites, pero hay que tener cuidado. Lo que comentaba Celia de límites de 4 entidades por cada línea, límites de 4 entidades por cada agrupación. Y, lógicamente, si vas en agrupación, como bien ha comentado Félix antes, tienes que irlo en todas las líneas. No sé si con eso te lo he aclarado. Fecha límite de presentación, lo he comentado antes ya, el 18. La gente pide la presentación, ¿no? Por email no se va a pasar. Otra cosa es que la enlacemos a la web, no sé. Sí, lo volcaremos con la sesión también. En cualquier caso, digo, si hay alguna consulta, por favor, aunque no confiamos mucho en que nos respondan lo más brevemente posible desde el Ministerio, remitirla a gestión@cecas.es para circularlas esta mañana, a lo largo de la mañana. Bien, pues lo que sí parece que no hay... bien, ha entrado una pregunta. No, las acciones tienen que ser del catálogo de certificados de profesionalidad, no. Sí. No. Otra cosa que se ha comentado es que puedan ser, se puedan presentar no acciones prioritarias, en el caso de la línea 1. De la línea 1 solamente, no prioritarias, pero todas las acciones son vinculadas al catálogo nacional. Certificados de profesionalidad o certificados profesionales completos, parciales o modulares. Bien, pues, bueno, agradeceros vuestra presencia. Comentaros, como ya decía al principio, por si alguien, porque vemos que hemos llegado a unos límites de 170 y tantos personas,
comentaros que posiblemente a final de semana o primeros de la semana próxima tendremos también ya lo comentaremos, una webinar con Belén Rebollo, subdirectora de Políticas Activas de Empleo, donde nos comentará la convocatoria que ya parece ser que va a salir dentro de muy poco de microcréditos, en este caso del Servicio Público de Empleo Estatal, ¿vale? Eso es algo que comenté al principio. Por lo demás, pues cualquier pregunta que tengáis podéis ir pulsando al correo. Nosotros contestaremos todo lo que podamos, lo que no lo trasladaremos al ministerio, pero bueno, ya sabéis que la convocatoria finaliza el próximo sábado, 18. Tenemos bastante poco tiempo para ir solucionando y también no sabemos la rapidez que se va a dar el Ministerio de Educación en contestar a las preguntas que tengan. Sin más, pues muchas gracias, Lorenzo, Rocío, y bueno, nos veremos, esperemos pronto, como he dicho antes, o bien a finales de semana o a primeros de la otra, con la convocatoria de microcréditos. Pues, ¿y alguna despedida por parte vuestra? Rocío, Lorenzo. Muchas gracias a todos y como bien dices, que el que quiera alguna consulta más, que nos la mande, que la hacemos llegar. Muy bien, pues cortamos Dicho, ya. el correo de gestión para que, por favor, gestión@cecap.es, nos remitáis las consultas a lo largo de la mañana para que podamos trasladarlas al Ministerio y gracias por la asistencia. Muy bien. Pues nada, cortamos la conexión. Rocío. No,